Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y en esta ocasión vamos a continuar con el simulador del variador de frecuencia Yaskawa J1000 desde cero. En el video anterior que vimos, ¿verdad? Vimos los parámetros más importantes que necesitábamos saber en la parte de cómo implementar ya la interconexión a un variador de frecuencia. Que nomás tenemos que ver potencia, tenemos que ver corrientes, tenemos que ver la condición del motor, el voltaje, etc. En esta ocasión ya vamos a ir un poco más allá y vamos a ir viendo la parte de las señales que vamos a necesitar para activar a nuestro variador de frecuencia, ¿sí? Y otros tips más que obviamente son súper aplicables, así que por favor quédense hasta el final, no sin antes igual decirles por favor suscríbanse, estamos subiendo mucho contenido. Todo se va complementando, ¿verdad? Tenemos ya en nuestro curso de control eléctrico industrial aquí en YouTube gratuito, tenemos el funcionamiento de un motor trifásico de inducción que obviamente está muy ligado al variador de frecuencia. Tenemos la parte de los videos del control tipo escalar, control tipo vectorial de un variador de frecuencia, y como digo, vamos a ir complementando, vamos a ir dando ciertas clases que son aplicables y que se van uniendo para formar un todo, ¿verdad? ¿Para qué? A ver, para estar debidamente capacitados y afrontar estos retos que tenemos día a día en el ámbito industrial en la vida real. Vamos a ver ciertos parámetros y nos vamos a valer del manual, ¿no? Del J1000. En el simulador ya viene obviamente incluido donde está Quick Start Guide, es decir, una guía de inicio rápida, aunque dice guía de inicio rápido, pero a la final es ya muy avanzado, es decir, ya nos da todas las pautas para poder programar e implementar esta parte ya de este variador, el J1000. Hablamos de esto y nos vamos a ir a la página, sí, justo en la que estamos, en la página 43, y aquí voy a recalcar algo muy importante. Tenemos, ¿no?, los variadores de Yaskawa, que son los modelos, diferentes modelos. Aquí está más pequeño, aquí está más grande. ¿Qué quiere decir esto? Mientras obviamente más pequeño, menor potencia, más grande, mucha más potencia mi motor. Lo que yo iba a decir es esto: siempre tenemos que tener en cuenta la alimentación al variador y la alimentación del variador que sale al motor eléctrico. Debemos saber identificar qué letras nomás tenemos. Miren, RST, ¿sí?, está normalizado de que es alimentación a mi variador. Puede ser 220, puede ser 440. O a su vez puede ser L1, L2 o L3. Incluso saben venir aquí unas pegatinas que me especifican dónde yo debo alimentar a mi variador. Y a su vez también tenemos la alimentación a mi motor, tal como fueran los terminales del motor eléctrico, ¿verdad? De 2, de 3 o 6 puntas, etc. UVW o T1, T2, T3. Esto va al motor. Sí o sí se debe especificar esto porque digamos que yo quiero colocar o coloco al revés por error, puedo malograr, puedo dañar el variador y hay que tener en eso mucho cuidado. Esa es la primera parte. Ahora sí, vámonos a la otra, que es la de control. Esto me interesa mucho explicar, que es la parte de las señales de control de mi variador. Ya vimos la de fuerza, ¿verdad? La alimentación, listo, a mi variador, a mi motor. ¿Qué debo verificar al ser el variador de frecuencia un elemento que funciona mediante o es controlado por un microprocesador o microcontrolador? Podría decirse que va a tener que haber entradas y salidas. Si yo voy a ingresar entradas, el variador puede sacar salidas, o a su vez mediante las entradas yo voy a controlar mi variador. A su vez se van a dividir en entradas digitales, todo o nada, a encendido o apagado, o entradas analógicas, ¿sí?, que van a variar en el tiempo, ya puede ser por voltaje o por corriente, y también salidas analógicas. Concentrándonos en entradas, esto me interesa mucho explicar, y esto también nos vamos a hablar de simulador. ¿Se acuerdan que hicimos un video? Ahí todo se complementa, ¿verdad? Tenemos un video acerca de la interconexión de sensores a un PLC, y ahí es donde venían las lógicas Sync y Source. ¿Qué me indica esto? De la forma de que yo voy a alimentar a las entradas a mi variador, ya sea puede ser entradas altas, es decir, entradas de 24 voltios o de 0 voltios. Y ahí, ¿de qué va a depender? A ver, va a depender de los parámetros Sync o parámetros Source. Ahora miren, aquí puedo ver el diagrama, no está tan complicado como está, o a su vez para entenderlo mejor vamos a irnos al Terminal Users, y aquí está, ¿no?, tal como está S1, S2, S3, que son terminales digitales. Vamos a especificar acá, concentrémonos en estos de acá, S1, S2 hasta S5 y SC. Miren, aquí hay una fuente, ¿no?, una fuente de voltaje. Esta es una fuente de voltaje interna del variador, ¿sí?, es decir, que está dentro del variador. Entonces ahí es donde yo voy a elegir Sync y Source. ¿Qué me dice? A ver, cuando digo Sync, cuando está en Sync me dice que, miren, yo voy a interconectar el común que va a ser aquí, el positivo, ¿sí? Y para las entradas que va a recibir mi variador de frecuencia van a ser negativas. Por eso es que esto
esto va a ser que, a ver, 0 voltios, ¿verdad? Aquí 0 voltios siempre va a ser 0 voltios. Y aquí puede ir a un, puede ser tal como está acá, ¿no? Miren, va a ir a un, puede ser un deep switch, o puede ser un transistor, o puede ser también un sensor. Y vamos a irnos a la página 60, y ahí es donde vamos a explicarlo mucho mejor. Miren, en la página 60 nos dice sync, ¿no? Modo sync. ¿Para qué me va a servir esto? Para ir conectar NPN, o sea, transistores NPN. ¿Se acuerdan la lógica? PNP y NPN, sensores PNP y NPN. Cuando yo tengo sensores PNP, voy a conmutar las salidas de sensores, vamos a conmutar el positivo. Cuando es NPN, vamos a conmutar el negativo. También tenemos videos acerca de ese tipo de sensores, ¿verdad? Como indicaba. Todo se va complementando, ¿verdad? Y aquí es donde ya viene la explicación y la aplicación práctica a la conexión de un variador de frecuencia. Entonces, cuando yo utilizo sync, voy a utilizar la fuente interna de mi variador. Por eso está, ¿no? Cuando hay sync, o sea, cuando utilizo conexión sync, dice, voy a utilizar la fuente interna de 24 voltios de mi variador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren, cuando utilizo sync, puedo cambiar source o sync. Ahorita está en sync. Voy a hacer sync, va a ser el positivo, el común, y el negativo son las que van a ingresar para activar o desactivar las entradas. ¿Sí? Aquí puede estar ingresando negativo, tal como usted de acá. Aquí pueden ser, tal como estaba, transistores, pueden ser sensores, pueden ser un contacto seco, es decir, solo un contacto normal, tal como en el diagrama anterior que verificábamos. ¿Qué va a hacer? Va a venir SC, voy a aquí puede ser un, como digo, no solo un contacto, y va a ingresar la señal y va a ser detectada. ¿Esto qué se llama? Esto es un optocoplador. ¿Qué es un optocoplador? Puede decir que es un elemento, una combinación entre un diodo, ¿sí? Emisor de luz, y un fototransistor que va a hacer conmutar, que a ver, dependiendo si hay un haz luminoso, va a conmutar, y esta señal sí ya va a ir a ingresar al microprocesador interno. Ahí es la señal que ingresa acá con la señal que va a ir al microprocesador del variador de frecuencia. Acordémonos de aquí facilito, miren, cuando es sync vamos a ingresar común de 24 voltios y voy a conmutar, miren, 0 voltios con sensores, con contactos, con transistores, y eso va a ser detectado por S1, S2, S3, S4, S5. Todo lo contrario vamos a irnos cuando vamos a utilizar la parte de common source. Cuando pongo source, miren, yo cambio, aquí va a haber un deep switch interno, ¿verdad? Y yo pongo source. Ahora, ¿qué pasa? Inhabilito 20 más 24 voltios, este queda como que dice al aire, ¿sí? Y ahora sí voy a sacar solo así mismo 0 voltios. Pero aquí, para yo habilitar el S1, yo necesito una fuente externa, ¿sí? Que sea de más 24 voltios. Dibujemos esto porque me interesa dibujar sí o sí. Entonces, ¿qué dice esto? Cuando yo utilizo source, ya inhabilito más y yo necesito una fuente externa de 24 voltios, obviamente. ¿Sí? Esto va a ser, ¿qué va a tener? Que voy a tener un terminal positivo y voy a tener un terminal negativo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? El positivo es que voy a ahora alimentar. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe ingresar, aquí coloquemos un contacto y aquí viene de positivo, ¿sí? Viene de positivo y ingresaría, por ejemplo, a S1. Y el negativo debe ir a SC para tener una referencia y poder cerrar el circuito, ¿verdad? Y ahí voy a poder alimentar con 24 voltios a las entradas, con positivo, ¿verdad? Tal como indica acá, ¿no? Vengamos ahora acá, borremos esto. Yo voy a necesitar ahora sí una fuente, miren, externa. ¿Por qué? Porque 24 voltios ahora ya hice el cambio, ¿no? Ya hice el cambio, es decir, quedaba, miren, quedó suelto 24 acá, ya no voy a utilizar la fuente interna, debo utilizar una fuente externa. Entonces aquí está, miren, más 24 voltios y ahora sí voy a, ¿qué? A ver, ahora sería el más 24, puede decirse que alimenta a las entradas. Puedo utilizar asimismo sensores PNP o transistores PNP como está acá, o puede ser simplemente switch, en este caso un contacto de relé para que me active S1, puede ser un contacto de un selector, de un pulsador, etcétera. Entonces ahí yo me doy cuenta sync source. Cuando es sync yo utilizo la fuente interna, cuando es source yo utilizo una fuente externa. ¿Para qué me puede servir eso también? Como indicaba, puede ser una salida estática, ¿verdad? Y eso es lo que voy, una salida estática de un PLC. Entonces el común debe venir a SC de ley y el positivo ingresaría a S1. Y así entendimos fácilmente cómo alimentar las entradas digitales de un variador de frecuencia. Y vámonos a la última parte, la 62. Las entradas analógicas.
muy importante esto, miren, vamos a tener dos tipos y asimismo vamos a tener, tal como había un deep switch acá, un deep switch sync source, vamos a tener ese sería el switch 3, ¿verdad? Eso va a estar en la tarjeta electrónica. Por ejemplo, aquí no, miren, el deep switch S1 está acá específicamente, físicamente está aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora acá? Vamos a tener, como ya tenemos ya sabido, ¿no? Normalizado, vamos a tener en señales analógicas, es decir, señales que van a variar en el tiempo. Vamos a tener señales de voltaje y señales de corriente. Cuando yo coloco el D-switch en I, ¿qué indica I? Intensidad, ¿verdad? Entonces sería corriente. Y cuando es B, voltaje. Miren, cuando yo coloco en B, ¿qué voy a recibir? De 0 a 10 voltios. El AC va a ser común, el más B va a ser 10 voltios, más 10.5 voltios. Y el A1 es la señal que va a recibir la señal analógica. A su vez, ¿esto qué sería? A ver, ingresaría, esto sería como, bueno, vendría el voltaje para acá, ¿verdad? Aquí se ingresaría el voltaje variable, es decir, de 0 a 10 voltios. Entonces yo puedo referenciar, ¿verdad? Como indicaba, yo puedo decir que 0 voltios sea 0 hercios y 10 voltios sea, por ejemplo, 100 hercios, ¿ya? Entonces ahí yo escalo, ¿no? Entonces facilito, ¿no? Si yo aquí ingreso 5 voltios, ¿cuánto ingresaría en frecuencia? A ver, sería 5 voltios, ¿verdad? Si fuera 50 hercios, sería 5 voltios. Y así. Ahora, cuando yo voy a utilizar voltaje, cuando ahora yo cambio el deep switch acá, ¿qué cambiaría? Pondría a señal de corriente, ¿verdad? Y ahora sí va a venir así. Únicamente el común, obviamente también voy a tener un común. Y ahora sí va a ingresar aquí a 1 la señal, ya sea de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 20 miliamperios. Eso se programa en el variador de frecuencia si yo quiero de 4 a 20 o de 0 a 20 miliamperios. ¿Eso de qué me sirve? Para detectar, por ejemplo, si se rompió el cable. Ahí se utiliza, por ejemplo, 4 a 20 miliamperios. Porque si ya se pone 0 miliamperios, yo detectaría que el cable se rompió, ¿verdad? ¿Cuál es la gran ventaja? Porque se utiliza, hay diferentes, o sea, bueno, hay diferentes criterios porque se utiliza voltaje o corriente en analógicos. Pero yo puedo decir que se utiliza es por la caída de tensión. Cuando yo tengo señales que están muy lejos de mi variador de frecuencia, yo voy a utilizar señal de corriente. Cuando está muy cerca, por ejemplo un PLC puede ser, puedo utilizar una señal de voltaje. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Esto puede ser un potenciómetro, tal como está especifica o recomienda que sea de 2 kiloohmios, o puede también ser una salida analógica, ¿verdad? De un PLC. ¿Y cómo iría? Ya no utilizarías 10 voltios, ¿verdad? Únicamente utilizaría estas dos. La entrada, que sería la entrada variable, y obviamente el pin de referencia. Por eso ese frequency reference común es el común, ¿ya? Y aquí lo propio. La salida, que puede ser de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 20 miliamperios de mi PLC, iría, miren, a 1 y el común a AC. Entonces ha sido muy importante, ¿verdad? Esto de las entradas digitales y entradas analógicas. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, yendo un poquito, volviendo de nuevo a la página, me parece era 60, ¿verdad? Donde estamos los terminales de control, están a 52. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener salidas, ¿verdad? Lo único que tenemos aquí va a ser una salida a relé. Es decir, va a ser contactos, ¿verdad? Y aquí, ¿qué me dice? Este va a ser el MC, el común. El MB va a ser normalmente abierto y el MA no va a ser normalmente... Perdón, el MB va a ser normalmente cerrado y el MA va a ser normalmente abierto. Lógicas NO, NC, facilito, ¿verdad? Entonces esto me va a servir para que puede ir a un PLC, puede ir a una luz piloto, puede ir a una sirena, etcétera. ¿Para qué? Para que me active en caso de que yo puedo programar, ya sea si se alarme, ya sea si hay alguna advertencia, ya sea si está solo el variador cambia de a room o cambia stop. Todo, o sea, si no tiene ningún problema, puedo especificar eso de cómo quiero que conmute dependiendo de la programación. Y también, miren, vamos a tener una salida analógica de 0 a 10 voltios. Aquí yo no tengo ya de corriente, sino únicamente de voltaje. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Para una retroalimentación. Entonces, yo puedo decir, ¿no? Voy a darte aquí que le especifico desde un PLC, puede ser, le dice ponte a 50 hercios. Si está como el ejemplo anterior, decíamos de 0 voltios va a ser 0 hercios y 10 voltios va a ser 100 hercios, le dice ponte a 50 hercios, se pone en 5 voltios, ¿verdad? Y este a su vez va a haber una retroalimentación y que me diga al PLC si realmente se puso a 5 voltios. Porque ¿qué puede pasar? De que el motor eléctrico ligado a este variador puede estar con mucha carga y podría decirse que el variador o la salida de frecuencia no va a llegar, por ejemplo, a la que se requiere.
y ahí me va a decir hay algún inconveniente, no está llegando a la frecuencia que yo deseo, porque aquí van a ingresar, puede ser menos 50 Hz, ¿verdad? Si está casi el motor ya detenido, va a mandar máximo unos 2, 3 voltios, unos 20 Hz, 30 Hz, y puede también dispararse, y aquí también va a actuar este de acá. Entonces esos criterios se debe tener. Bueno, no hemos revisado muchas situaciones, la parte de fuerza, las recomendaciones, hemos revisado la parte de control, sync source, muy importante eso, ¿no? Muy importante estar consciente de esta parte, cómo utilizamos. ¿Por qué? No estamos solo hablando de los variadores de Yaskawa, esto abarca ya a todas las marcas comunicadas de variadores, puede ser WEG, Danfoss, Allen Bradley, puede ser Siemens, puede ser Schneider Electric, puede ser de diferentes tipos. Siempre vamos a encontrarnos con esto. Vamos a encontrarnos con terminales de fuerza, con terminales obviamente que van a ingresar a alimentar a mi motor, van a mi variador a alimentar a mi motor, y obviamente las entradas de control, entradas digitales, entradas analógicas, salidas digitales, salidas analógicas y sus diferentes aplicaciones. Chévere, ¿verdad? Entonces, por favor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Seguimos subiendo mucho más contenido, así como también des una vuelta por nuestra escuela virtual teslamatic.education, donde estamos subiendo cursos de calidad, ampliándolos constantemente. Por favor, no deben suscribirnos, con eso también nos apoyan para seguir creando más contenido. Como también indicaba, suscríbase en el canal. Por favor, seguimos subiendo mucho más contenido. Mi nombre es Iván, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.